Bienvenido a tu programa Fortaleza. La libertad ha llegado a tu vida. Palabra de fe que transforma tu mente. Es tiempo de hacer un cambio radical en tu vida. Tú tomas la decisión. Aprende a vivir bien. Únete a los que ya son más que vencedores. Y recuerda, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dios te bendice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El reino de Dios se perdió a causa del primer Adán. En ese reino había salvación, sanidad, prosperidad, libertad, vida abundante, larga vida y vida eterna. Pero Jesucristo vino a rescatar ese reino para que tú y yo vivamos y vivamos bien. Bienvenido a tu programa Fortaleza, donde recibes el mejor alimento para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Así es, amigos televidentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes, pues este es un programa de entrenamiento espiritual para la vida. Así es un programa donde vamos a aprender cómo enfrentar cada situación en esta vida, aprender cómo afrontar enfermedades, problemas familiares, cualquier tipo de situación, inclusive cuando son bendiciones también, porque para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios. Así es, Pastor Mesa, tengo unas preguntas que el público se hace acerca de lo que es la salvación. Una de las preguntas es, ¿qué debo hacer y cómo debo hacerlo para ser salvo? Bueno, es una pregunta muy interesante, hablar de la salvación de nuestras almas, la salvación del ser humano. Bueno, primero, antes de contestar esta pregunta, yo quiero decirte cómo era la salvación antes de Cristo y cómo es la salvación ahora. Al hablar de antes de Cristo, estamos hablando del tiempo de la ley. Y te menciono esto porque voy a estar mencionando estos términos y quiero explicártelos primeramente. Al hablar de la ley es hablar del tiempo que se vivió antes de Cristo. En ese tiempo la salvación era por los 10 mandamientos, ¿verdad? Mientras vivieran dentro de los parámetros de los mandamientos, no robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera. Mientras vivieran dentro de esos parámetros de los 10 mandamientos, eran salvos. Pero de Jesucristo hasta nuestros días, ¿verdad? Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Así se le llama. Ley antes de Cristo, gracia después de Cristo. Ahora la salvación en el tiempo de la gracia, que es en nuestro tiempo, porque la gracia no termina todavía, ¿verdad? Entonces, la salvación ahora, de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que fue resucitado entre los muertos, ¿verdad? Y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Ese es el proceso legal bíblico para recibir la salvación. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿salvación de qué? Quiero decirte que el hombre por naturaleza perdió la gloria. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, Dios hizo al hombre para que viviera en la gloria, rodeado de la gloria, coronado de gloria. Pero el hombre desobedeció a Dios y perdió esa gloria, perdió la salvación, podríamos decir, así como lo estamos mencionando ahora, y a través de Jesucristo es que se puede retomar esa salvación. ¿Salvación de qué? El hombre ahora, después de que perdió su gloria, el hombre nace con naturaleza de pecado, por lo tanto va directamente al infierno. Toda persona que muere en pecado tiene que ir al infierno a pagar las consecuencias de su pecado. Entonces, cuando hablamos de salvación, es salvación del infierno, salvación de morir en pecado y vivir la eternidad en el infierno. Esa es la salvación que nos trae Jesucristo. ¿Cómo es? La pregunta que nos hacía la pastora Patti. Creyendo, simplemente creyendo con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y confesándolo con nuestra boca. Es un proceso muy sencillo, pero muy eficaz. Así es. Otra de las preguntas que la gente se hace, ¿hay algún requisito que tengamos que cumplir para ser salvo? ¿O porque soy salvo tengo que hacer tales y cuales cosas? Bueno, ahorita te hablaba yo acerca de la ley y de la gracia. En Romanos 6:14 dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué tengo que explicarte esto? Mira, porque ya no es por obra, o sea, ya no es que nosotros tengamos que ser salvos haciendo tal o cual cosa. Yo tengo aquí algunas citas bíblicas como Romanos 10:4, donde dice que el fin de la ley es Cristo. Cristo vino a terminar, a ponerle fin al tiempo de la ley. Sin embargo, no quiere decir que echó por tierra los 10 mandamientos. Él dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero a cumplirla como debe de ser. ¿Por qué? Porque la gente vivía o trataba de cumplir con los 10 mandamientos, pero si fallaba en uno, es como si hubiera fallado en todos. Entonces, dice Romanos 13:10 que el cumplimiento de la ley es el amor. Al hablar de ley me refiero a los 10 mandamientos.
el cumplimiento de la ley, o sea, si alguien quiere cumplir con los 10 mandamientos, eso es lo que dijo Jesús ahora en el tiempo de la gracia. Si alguien quiere cumplir con los 10 mandamientos, simplemente ame, simplemente tenga amor, refleje el amor, ande en amor. Por eso dice este versículo que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, en Gálatas capítulo 5, versículo 14, dice que toda ley se cumple en amar, ¿verdad? ¿Por qué? Toda la ley, los 10 mandamientos se resumen ahora en la gracia, ¿verdad? Estas son palabras textuales de Jesucristo. La ley y los 10 mandamientos se resumen en uno solo, ¿verdad? O en dos, pero son muy similares porque los dos están hablando acerca del amor. Escucha lo que dice Mateo capítulo 22 del 37 al 40. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Por lo tanto, ya no, la pregunta que hacía la pastora, no es que nosotros tengamos que tener tal o cual requisito, ¿verdad? No es que en nuestra congregación Fortaleza, ¿verdad? Donde están todos invitados, no es que yo tenga que poner un letrero afuera diciendo, si quieres entrar aquí, tienes que hacer esto, tienes que vestirte así, tienes que hablar así, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto otro. Esas son reglas, son requisitos, y eso se vivió en el tiempo de la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Cuál es el requisito para vivir en la salvación? Ya dijimos que la salvación se obtiene creyendo con el corazón que Jesús es el Señor y declarando con nuestra boca. Ahora, ¿cómo es que nosotros demostramos o requisitos o cómo es que mostramos que realmente somos salvos? No es necesariamente haciendo tal o cual obra. Las obras son el resultado de mi salvación. Entonces, simplemente si yo amo, ¿verdad? Si yo amo, no voy a ofender a Dios. Por eso estos requisitos, estos últimos 2 mandamientos, que en ellos se resume la ley, dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si amas a Dios, no lo vas a ofender. Porque si amas a tu prójimo, no lo vas a ofender. Por lo tanto, si amas, automáticamente cumples con los otros 9 mandamientos. ¿Sí? En aquel tiempo la gente trataba, no mataba, no robaba, pero finalmente fallaba en uno y era como si hubiera fallado en todos, ¿verdad? Por eso ahora en el tiempo de la gracia, el cumplimiento de la ley es el amor. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza de los Mochis, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Asiste con tu familia. Auditorio Jiquilpan, Guerrero y 21 de marzo. Únete a los que ya son más que vencedores. Aumenta más cada mañana. Tú eres mi fortaleza. 10 años. 10 años. 10 años. 10 años compartiendo la visión que Dios nos dio de llevar la bondad de Dios a todos los corazones. Así es, cumplimos 10 años de compartir las revelaciones de la palabra de Dios en nuestra ciudad y en nuestra región. Trayendo libertad a los cautivos. Y sanidad a los enfermos. Ven y sé parte del mover de Dios en los últimos tiempos. Así es, el día viernes 15 de noviembre a partir de las 5 de la tarde tendremos un rally por la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes con tu familia. Vamos a pasar por las calles Leiva y Zaragoza y finalmente vamos a concluir con un gran concierto de alabanza en el Auditorio Jiquilpan. El sábado 16 de noviembre también a partir de las 5 de la tarde vamos a tener nuestro gran evento de 10 años de celebración en Fortaleza. Te esperamos. Dios te bendice. Proclamaré. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Continuamos con nuestro programa Fortaleza, hablando del tema de la salvación. Le hacía la pregunta al pastor sobre los requisitos que mucha gente piensa que debe tener para ser salvo. Bueno, precisamente el requisito más importante o el único requisito es el amor, ¿verdad? Todo se viene a recaer en el amor. Primero los Corintios 13 habla del amor, donde dice que, bueno, el último versículo del capítulo 12 dice que hay algo más importante todavía que los dones espirituales. Y en el versículo 13 habla acerca del amor. Si yo tuviera todos los dones pero no tengo amor, si tuviera toda la fe del mundo pero no tengo amor, nada soy.
Entonces, hablando de requisitos para ser un cristiano, para ser salvo, no son requisitos ni físicos ni morales, aunque decía yo, no es que no tengamos que tener moralidad, quiero aclarar esto, sino que esos requisitos o esas cualidades, voy a llamarle así, ya vienen como consecuencia de nuestra salvación. Pero la Biblia menciona el amor. ¿Por qué? Yo decía hace un momento, los 10 mandamientos o el tiempo de la ley decía, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no tendrás hijos ajenos, etcétera, etcétera. Pero era muy difícil que la gente los cumpliera. Por eso Jesús dice, ama, y automáticamente cumples con los demás. ¿Por qué? Si uno dice, ama a tu prójimo, o no matarás, dice uno de los 10 mandamientos, una persona que asesina, la razón por la que asesina es porque no ama a su prójimo. Esa es la razón. Entonces, yo no puedo decirle a la gente, no asesines o no mates, y no por eso va a dejar de matar, ¿verdad? Si yo me llego a un asesino, a un sicario y le digo, ¿sabes qué? La Biblia dice que no mates. Entonces, no lo va a dejar de hacer porque yo le estoy diciendo que no lo haga. Pero cuando esa persona aprende a amar a Dios, entonces automáticamente no va a matar a su prójimo, no lo va a robar. Automáticamente no va a hacer cosas que perjudiquen a su prójimo. Por eso Cristo fue muy enfático en decir, el amor es el que va a hacer cumplir los 10 mandamientos. Entonces, ahora, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Una persona que no ama a Dios le va a estar ofendiendo a cada momento, ¿verdad? Entonces, hay gente que se hace esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para entrar a una religión? O de otra manera, ¿verdad? Decir, no me meto a la religión porque es una serie de reglas, porque tengo que hacer esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar... No, absolutamente nada. Simplemente cuando tú aprendes a amar a Dios y amar a tu prójimo, entonces estás cumpliendo con los 10 mandamientos. Amén. Entonces, hablando de requisitos, el requisito más importante es el amor. Amén, pastor. Pero, por ejemplo, alguna persona se preguntará... si yo soy salvo, automáticamente, inmediatamente cambia mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de hablar, de vivir. Bueno, quiero explicarte que nosotros como seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Lo dice Colosenses, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo tangible, lo que podemos tocar, el alma son los sentimientos, la voluntad, los pensamientos, y el espíritu es la parte interior, la parte eterna que hay dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos la salvación al confesar a Jesús como nuestro Salvador, lo que se ha transformado en ese momento es nuestro espíritu. Nuestro espíritu se ha limpiado, nuestro espíritu ha tenido una transformación, pero nuestra alma y nuestra mente no, porque nuestra alma y nuestra mente siguen viviendo, está viciada, dice la Biblia, de todo lo que antes hacía, del viejo hombre. Entonces, nuestro espíritu no tiene ningún problema en el momento en que nosotros recibimos a Jesús, pero sí es nuestra responsabilidad ir mejorando, ir cambiando nuestra alma y nuestra mente. Y la única forma es a través de recibir la palabra, de conocer más palabra de Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en Colosenses 12:2, no te conformes a este mundo, ¿verdad? No te conformes a ser como todos, sino renueva tu mente con la palabra de Dios. Entonces, entre más nosotros le metamos palabra de Dios a nuestra mente, es como renovamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, de hablar, pero es en la medida en que nosotros estamos recibiendo la palabra. No es que una varita mágica te cambie en ese momento y ya se te olvidaron todas las malas palabras, ya no se te antoja la cerveza, ya no se te antojan las mujeres. No es eso, sino que eso es un proceso en la medida que tú recibes más palabra de Dios. Ok, entonces la salvación es para el espíritu, inmediatamente, es en automático. Y poco a poco el alma también va recibiendo la renovación para adquirir la salvación del alma. Así es, en el momento que la persona recibe a Jesús como su Salvador, lo confiesa, en ese momento el espíritu es transformado. Después es responsabilidad de nosotros como seres humanos transformar nuestra mente, o sea, nuestra alma y nuestro cuerpo. La responsabilidad de Dios es el espíritu, nuestra responsabilidad es el alma y el cuerpo. Ok, entonces el cuerpo no requiere de una salvación espiritual, sino es una renovación por medio del conocimiento que se adquiere en el alma. Y otra de las preguntas que el público se hace, que las personas me han hecho a mí personalmente, ¿me tengo que bautizar para ser salvo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Quiero añadir algo a la pregunta anterior antes de contestar esta, ¿verdad? Porque gente pues piensa que meterse a una religión, como le llaman así, ¿verdad? A una iglesia es porque tienes que tener una serie de requisitos de esa manera, pero
Yo te aseguro que si tú recibes a Cristo en tu corazón y tú aprendes a amar a Dios, automáticamente tú vas a dejar de hacer las cosas que ofenden a Dios. Entonces tu manera de vestir va a cambiar, tu manera de hablar va a cambiar, tu manera de pensar va a cambiar, tu manera de actuar, de dirigirte hacia tus semejantes va a cambiar. Entonces no es que quien se mete a una iglesia tiene que tirar toda la ropa que usaba antes y no, sino que eso es un proceso paulatino, ¿verdad? En la medida en que aprendes a amar más a Dios, haces las cosas de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta era, perdón, ¿me lo puedes volver a hacer? Claro que sí, ¿me tengo que bautizar para ser salvo? Ok, sí se tiene que bautizar la persona para ser salvo, pero yo te quiero hablar acerca de ese bautismo del que la gente necesita para ser salvo, porque efectivamente la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero ese bautismo no se está refiriendo al bautismo en agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien se mete al agua y sale no quiere decir que ya por eso cambió. O sea, el agua no cambia, el agua no salva, es simplemente el agua es un paso muy importante, ¿verdad? Es un paso de obediencia que debemos hacer los hijos de Dios, por supuesto, pero no para salvación. Yo puedo bautizar a todos mochis, me los llevo al Maviri, los meto al agua y los saco, y no significa que ya por eso ellos han cambiado su manera de ser, no significa que ya por eso sean salvos. Entonces quiero llevarte a una cita bíblica que está en Lucas 12:50, donde el mismo Jesús menciona estas palabras y dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia. Estas palabras son muy importantes porque Jesús ya había sido bautizado en agua. Ya Juan el Bautista le había bautizado, él ya había salido del agua y luego se oyó la voz del Padre y luego bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Ya había sucedido todo eso y Jesús menciona estas palabras: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia. ¿A qué bautismo se estaba refiriendo si ya había sido bautizado en agua? Se estaba refiriendo a su sacrificio, a lo que él iba a sufrir, ¿verdad? Se estaba refiriendo a lo que él iba a pasar con ese sacrificio. Entonces, el bautismo en agua es un reflejo, por supuesto, del sacrificio de Jesús. El bautismo en agua significa muerte, sepultura y resurrección. Es un acto simbólico que tiene ese significado: muerte, sepultura y resurrección. Eso no es más que apuntar al sacrificio de Jesús. Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Después él bajó al infierno y pagó por nuestros pecados, y al tercer día dice la Biblia que resucitó. Entonces él murió, él bajó al infierno y luego resucitó. Ese es el simbolismo en el acto bautismal de agua, ¿verdad? Por inmersión, muerte, sepultura y resurrección. Pero el bautismo al que se estaba refiriendo Jesús era a su sacrificio. Entonces, cuando la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, eso significa que el que creyere en el sacrificio de Jesús, en el sacrificio completo de Jesús, será salvo, ¿verdad? No quiere decir el que se bautice en agua será salvo. Entonces, el bautismo del que está hablando Jesús para ser salvo es el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, una persona que ya fue salva, que ya recibió el sacrificio de Jesús, que ya cree que Jesucristo resucitó y después se bautiza en agua, ¿verdad? Yo lo pongo como un ejemplo, una pareja de esposos, ¿verdad? No quiere decir que se conocen y el día siguiente se casan y ya luego con el tiempo se van a ir acoplando, no. Es como casarse por el civil primero y luego por la iglesia, ¿no? Así es. El civil es el bautismo en Cristo, el reconocer que Jesús bajó al abismo, y la boda por la iglesia es el bautismo en agua, hacer público su nuevo nacimiento. Así es, primero tiene que haber un noviazgo, un tiempo para conocerse y después casarse. Entonces, no puede ser que alguien se conoció ese día y al siguiente día se casan y ya con el tiempo nos vamos acoplando, nos vamos conociendo. No es así. Primero tienen que conocerse y después con el tiempo casarse. Así, una persona que hoy recibe a Jesús y mañana se bautiza, no tiene todavía ese conocimiento, ¿sí? Continuamos. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza de los Mochis, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Asiste con tu familia. Auditorio Jiquilpan, Guerrero y 21 de marzo. Únete a los que ya son más que vencedores. Cada mañana.
10 años. 10 años. 10 años. 10 años compartiendo la visión que Dios nos dio de llevar la bondad de Dios a todos los corazones. Así es, cumplimos 10 años de compartir las revelaciones de la palabra de Dios en nuestra ciudad y en nuestra región. Trayendo libertad a los cautivos. Y sanidad a los enfermos. Ven y sé parte del mover de Dios en los últimos tiempos. Así es, el día viernes 15 de noviembre a partir de las 5 de la tarde tendremos un rally por la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes con tu familia. Vamos a pasar por las calles Leiva y Zaragoza y finalmente vamos a concluir con un gran concierto de alabanza en el Auditorio Jiquilpan. El sábado 16 de noviembre también a partir de las 5 de la tarde vamos a tener nuestro gran evento de 10 años de celebración en Fortaleza. Te esperamos. Dios te bendice. Proclamaré. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Comentábamos sobre si debo bautizarme para ser salvo. En esta pregunta, la respuesta es clara porque es como tú recibes a Jesús en tu corazón primeramente. Ese es el primer bautismo en Jesucristo. Reconocer que Jesús bajó al infierno, estuvo 3 días y 3 noches ocupando nuestro lugar y resucitó. Allí, ese es el primer bautismo, es sumergir a la persona y levantarla, simboliza la muerte de Jesús y la resurrección. El hacerlo en el agua es como la boda religiosa, que se hace un acto público. La pareja ya se casó por el civil primeramente, fue ante el juez, se casaron, ya lo que sigue es hacerlo público. Entonces el bautismo en agua es una consecuencia del bautismo legal en el registro civil, y hacerlo en la iglesia es hacerlo público, compartirlo con todos los demás que ya estamos casados. ¿Sí, pastor? Así es. Quiero antes rectificar la cita de Romanos 12:12, que es donde dice renueva tu mente, ¿verdad? No te conformes a este siglo, es Romanos 12:2. Entonces, sí es cierto, muy importante, ponemos el ejemplo del matrimonio porque es el ejemplo más claro que puede haber, ¿verdad? Nadie va al altar a casarse sin conocerse, ¿verdad? Primero tiene que haber un conocimiento, un noviazgo, una copla y después la boda. Entonces, nadie puede, primero me bautizo y ya después voy conociendo, no. Primero tiene que conocer el sacrificio de Jesús. Primero tiene que haber recibido, haber abrazado, haber recibido ese sacrificio. Por eso Cristo dice, Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustia. Entonces, el bautismo en agua es algo que verdaderamente debemos hacer todos los hijos de Dios, ¿verdad? Y nosotros acostumbramos bautizarnos en agua, ¿verdad? Ya sea en el río, el mar, la alberca, cuando se pueda, porque es un paso de obediencia muy importante. Pero el verdadero bautismo, del cual habla 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, dice el bautismo que salva. El bautismo que ahora nos salva es este, ¿verdad? Porque en el versículo anterior dice que Jesús bajó a las profundidades de la tierra, bajó al infierno, ¿verdad? Cierto. A sufrir por cada uno de nosotros. Más adelante vamos a estar viendo el tema de la muerte espiritual de Jesús y quiero anunciarte para que te prepares porque vamos a estar viendo estos temas muy interesantes. Ahorita estamos hablando acerca de la salvación, después vamos a hablar de la voluntad de Dios, después vamos a hablar de la muerte espiritual de Jesús y luego de la maternidad del Espíritu Santo. Son temas explosivos, son temas de gran importancia para toda la humanidad. Quiero también añadir a esto que la persona cuando es salva, cuando recibe a Jesús en su corazón, se constituye legalmente un hijo de Dios. Eso lo hace también cuando la persona llega al bautismo, lo hace público que es un hijo de Dios. Cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, Juan el Bautista, los ángeles y el mismo Satanás escucharon la voz que decía, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Esto nos hace ver que cuando nosotros bajamos a las aguas es porque ya somos hijos de Dios y tenemos que hacer público que el mundo y todas las huestes que están en los aires sepan que somos hijos de Dios. Esto es hacerlo público en el ámbito espiritual. Así es, amigos, hablar de salvación es hablar de algo muy importante porque ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado, la salvación de nuestras almas. Es el regalo más grande, es el milagro, podríamos decir también, más grande, ¿verdad? Gente llega a nuestra congregación esperando recibir milagros de sanidad, milagros por problemas familiares, milagros por problemas financieros,
Y lo que yo le tengo que explicar es esto. El milagro más grande que Dios quiere hacer en tu vida, y te lo digo a ti, querido televidente que estás escuchando en este momento, el milagro más grande que Dios quiere hacer en ti es salvar tu vida. ¿Verdad? A lo mejor tú necesitas algún otro tipo de milagro en este momento, y créeme que Dios hace milagros todavía. A lo mejor tú necesitas un milagro de salud, un milagro para X cosa en tu vida, alguna situación por la que estés pasando, pero el primer milagro y el más grande de todos es que Jesús quiere salvar tu vida. Porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador y lo confiesas como el Señor de tu vida, de acuerdo a Romanos 10:9, entonces serás salvo. ¿Sí? Entonces, tú tienes que recibir a Jesús para ser salvo, y eso es como obtener el derecho para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces, no busques a Dios porque tengas problemas. Yo sé que mucha gente se ha acercado a Dios porque tiene problemas, y no importa, ¿verdad? No es algo, también, no es es algo una que esté oportunidad. mal, porque es una oportunidad que Dios da. Pero lo importante es buscar a Dios porque le amamos, ¿verdad? Vuelvo a recaer a lo mismo, lo más importante es el amor. Es importante que busquemos a Dios porque lo amamos, no porque lo ocupamos. Ese es un eslogan que hemos usado mucho en Fortaleza. No busques a Dios porque lo ocupas, búscalo porque lo amas. El mundo busca a Dios cuando ya no hay a la puerta, cuando ya no tiene más esperanza. Busca a Dios y Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Pero cuando todo va bien, la gente no se quiere acercar a Dios. Así que yo creo que es una buena oportunidad para que tú te acerques a Dios. Pero para amar a alguien hay que conocerlo. Por eso es importante conocer quién es Jesús. Es importante acercarnos a escuchar la palabra de Dios, porque es la única manera que podemos conocer a Jesucristo. Él mismo dijo, escudriña la Escritura, porque en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces, para amarte, amor, te tuve que conocer. Entonces, necesitamos acercarnos a escuchar, hablar la palabra para conocer quién es Jesucristo, nuestro Salvador, y poderle amar, poderle poner en primer lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en todas las cosas. Así es, así que te invitamos para que tú recibas a Cristo como tu Salvador. En este momento vamos a una oración por ti para que tú recibas esa salvación. No esperes a estar en una situación difícil, y si ya la estás, no hay ningún problema. De todas maneras, recibe a Jesús. La Biblia dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es un buen tiempo para acercarse a Dios. Yo te voy a invitar para que hagas esta oración conmigo, para que en este momento tú puedas recibir la salvación. Hemos hablado en este tema acerca de la salvación. Recuerda que la salvación es librarte del infierno, ya que por la naturaleza de pecado por la que el ser humano nace, va directo al infierno, ¿verdad? Pero Jesucristo viene para salvarnos. Te vamos a estar explicando esto con más detalladamente en los siguientes programas. Entonces, te invito para que ahí donde estás, cierres tus ojos y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. te entrego mi vida, Abro mi corazón abro mi corazón para que tú entres a mí para que tú entres a mí y me bendigas. y me bendigas. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Te reconozco Te reconozco como mi Salvador. como mi Salvador. Sé que moriste Sé que moriste y sufriste para que yo no sufra para ahora. que yo no sufra ahora. Sé que fuiste al infierno Sé que fuiste al infierno para que yo vaya al para cielo. que yo vaya al cielo. Que mi madre, Que mi madre, el Espíritu Santo, al tercer día, te resucitó. resucitó. Jesús, Jesús, te confieso como el Señor como de el mi vida. Señor de mi vida. Jesús, Jesús, tú eres tú eres mi Señor. mi Señor. Si tú hiciste esta oración conmigo, déjame decirte que en este momento tú has recibido tu salvación. Así Es el proceso bíblico para ser salvo. Después de esto te vamos a estar hablando de muchas otras cosas, pero no podíamos pasar por alto la salvación, porque ahora tú has pasado de ser criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Todo el mundo se dice ser hijo de Dios, pero no todos le reciben en su corazón. Así que criatura de Dios, toda la humanidad es criatura de Dios porque Dios nos hizo, ¿verdad? Pero pasamos a ser hijos de Dios cuando le recibimos en nuestro corazón. Así que yo te invito para que no te pierdas ninguno de los siguientes programas, porque vamos a empezar a extendernos con otros tipos de temas, pero primeramente era el tema de la salvación. Así es, pues esperamos que algunas de las preguntas que tienes hayan sido resueltas esta noche para tu vida, y abrázalo, tómalo, haz tuya esta palabra y vas a vivir una vida diferente. Vas a entrar al reino de Dios que está allá, aquí en la tierra, y tú vas a conocer cosas que no habías visto antes, vas a escuchar cosas que no habías escuchado antes, pero son profecías que se cumplen ahora, trayendo el reino de Dios a la tierra. Te esperamos en Fortaleza
de un lugar donde se alaba y se adora al Señor con libertad, y nos va a dar mucho gusto que nos acompañes. Ve con toda tu familia, con todos tus hijos. Tenemos clases especiales para niños, para adolescentes, jóvenes, matrimonios, para todas las edades. Así es, qué bueno que han estado con nosotros. Les esperamos en Fortaleza. Dios te bendice. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en este tu programa Fortaleza. Declaro que la semilla ha quedado sembrada en tu corazón y dará buenos frutos. De bailar, demuestra la alegría que hay en ti. Gira, gira, gira y no dejes de girar. Demuestra la alegría que hay en ti. Canta, canta, canta y no dejes de cantar. Dios te bendice. Cristo ya ven.